Me fui a la playa con dos amigas. Ninguna tenía novio, ninguna me rechazó. Técnicamente todo salió bien hasta que terminé solo, vomitado y desmayado. Ahí descubrí que el verdadero problema era otro. Tenía el escenario perfecto. Me encontraba de viaje a la playa con dos amigas que había invitado previamente de la universidad. Parecía buena idea porque compartíamos los mismos gustos y ambas se me hacían muy bonitas. Ambas me tenían en close friends y teníamos una buena relación. El viaje surge de una invitación que les hice en persona. Casi no me gusta escribir por texto y para que no se malentendiera. Había faltado una, entonces primero invité solo a una. Le comenté que quería invitar igual a su amiga, la cual se podría decir que era amigo de ambos. Cuando recién le dije, noté que tenía un visto bueno. Agarramos camino y todo iba bien. Puse música y empecé a querer amenizar un poco la plática. Noté que estaban un poco calladas y no había tanta química, ni yo con ellas, ni ellas entre ellas. Quizá fue porque iba manejando a 200 kilómetros por hora, porque ya tenía contratado el yate y demás actividades y no quería perderlas. Después de muy poca plática, muchas canciones y unos plumazos, estábamos llegando a la playa. Al final terminé perdiendo el yate. Llegamos a la habitación de hotel, la cual era muy grande, pues íbamos tres personas. No quería estar incómodo, entonces contraté la más grande. Mientras que nos conectábamos a internet y dejábamos las maletas, las invité a bajar para tomar alcohol en la área común del hotel. Les invité tragos, empezamos a platicar en las hamacas. Todo iba bien. Las llevé a cenar a un restaurante y no pasó mucho. Nomás me arrepiento de que una amiga quería una comida de otro restaurante aledaño. Y a mí se me pasó pedir el menú del otro restaurante para pedirles ahí mismo. Yo sé que se podía porque ya se había hecho antes. Quizá fue falta de iniciativa o era un pequeño problema que se avecinaba. Me refiero al autosabotaje. Pensar demasiado, no estaba presente ese día. En esa cena estaba en mi celular pensando qué podía pasar. Olvidé lo más importante. Ya tenía a mis amigas, ya tenía mi cena, ya estaba en la playa y no lo estaba disfrutando. Eso se hizo muy notorio cuando una amiga tenía frío y yo no pude ni siquiera ofrecerle mi chamarra. Simplemente pasé dormido. No le echo la culpa a las sustancias, pues iba manejando y todo iba bien. Todo fue el enemigo propio. Por querer analizar cada interacción, no regarla, buscar las señales perfectas. El viaje se me estaba pasando frente a mí y como en una estación, cuando no te subes al tren, yo solo veía mis vacaciones soñadas con dos amigas, pero mi mente no estaba ahí. En realidad, probablemente parecía un NPC a vista de ellas. No las culpo. Por eso te pregunto, ¿alguna vez has pensado tanto algo que terminas sin actuar? Porque no te rechazaron, no te han interrumpido ni faltado al respeto. Simplemente estás congelado. Ese día me acuerdo que dormimos temprano. No hubo más contacto. Y creo saber la razón, que no estaba presente. Al día siguiente me desperté y fuimos al desayunador del hotel. Era un nuevo día, parecía haber muchas oportunidades, puesto que me encontraba en la playa con dos amigas. El ambiente es favorable. Al ser hombre realmente debes de accionar. A veces, en un viaje, todo depende de una simple acción. Desayunamos a gusto, tomamos un poco y fuimos al yate que tenía rentado previamente, puesto que ayer lo había perdido. Se disfrutaron 3 horas con bebidas y alimentos. Ya estoy en el mar con dos hermosas y simplemente no estoy presente. Parecía un NPC más. Yo había organizado todo esto y se me olvidó lo más importante. No es organizar el plan, no es llevarlo a cabo, es accionar para que se cumpla lo que tú quieres que pase. Decidí seguir pasivo, escuchar canciones en el yate mientras fumaba. Al día de hoy me arrepiento de eso. Debí haberme accionado, pues era el único hombre en ese entorno.
sin incluir al que iba manejando el yate, obviamente me refiero al grupo que íbamos. Y si el hombre no se acciona, muy rara vez el grupo femenino toma iniciativa. Entonces realmente estaba a la merced de un momento NPC. No le di importancia ese día y disfruté del paisaje. Me acuerdo que pensé que proponer hasta un beso de tres sonaba menos patético que simplemente quedar separado. Aún así no lo hice, puesto que ya el viaje estaba escrito. Me encontraba en un loop, en el que muchas veces estás sin darte cuenta, hasta que ya es demasiado tarde y lo has repetido. Nos bajamos del yate y regresamos a la habitación. Ellas estaban cansadas, me acuerdo, puesto que habíamos tomado desde la mañana hasta en la tarde del yate. Se durmieron 2 o 3 horas, mientras que yo seguía tomando afuera solo. Esperé esas horas, que fueron suficientes para destruir todo el juego. Ellas se despertaron y las invité a cenar, puesto que ya era noche. Bajamos al lobby, puesto que había un restaurante cerca. Había hecho la reserva, porque si eso agradezco, es que a pesar de no estar presente, había organizado muy bien este viaje. Me refiero a hacer reservas de todos los lugares que íbamos a cenar, comer y diferentes actividades. Llegamos al restaurante. Me acuerdo que paramos a una pareja que se encontraba en mi mesa reservada. Puesto que llegué con 2 amigas muy bonitas, no tuvo otra opción el mesero que cederme la mesa y levantó a la pareja promedio que nomás estaban bebiendo un café. Nos acomodó en esa que era la mejor silla del lugar. Cuando tomé asiento sabía que esto iba a terminar mal. Empecé a ver borroso el menú. Me acuerdo que alcé la mano para pedir un corte y una bebida, puesto ya no quería saber nada más del menú y eso, me quería ir a lo simple. Me intentaba ver cool mientras me estaba cargando la verga. No mencioné que aparte de estar tomado y haber fumado todo el día, igual había consumido un hongo. El efecto de las 3 sustancias me terminó explotando cuando llegó mi alimento. Sentí algo raro y procedí a pararme para pagar la cuenta sin haber tocado el plato, mientras mis amigas se quedaban comiendo. Yo, no queriendo hacer un teatro de más, procedo a decirle al mesero que me siento mal y que le voy a tener que pagar la cuenta para proceder a retirarme. Se la pago, hago pago con tarjeta, contactless, y sin más ya estaba guardando mi tarjeta en mi cartera, cuando de repente pierdo el control de mis manos. Se me cae la cartera y el celular. Procedo a desmayarme. Estaba en una ciudad ajena a la mía y muchos comensales se empezaron a acercar a mí. Eran hombres que no tenían buen aspecto. Tomaron mis pertenencias. Yo me saqué de onda por todo lo que había pasado y empecé a decir: me están robando. Todo esto era un mal viaje. En realidad me estaban queriendo ayudar. Mis amigas nunca se acercaron. No sé si eso estuvo mejor o peor, pero al día de hoy lo agradezco. Porque no terminó ahí. Seguí haciendo el ridículo. Después de que los hombres comensales me regresaran mis cosas, puesto que se habían parado a ayudarme, yo no comprendí nada y me metí al baño. Antes de llegar a la puerta fue que me desmayo y amanezco todo vomitado. El mesero le está hablando a la policía y yo me acuerdo que intento remediar las cosas. Ya estando vomitado y enfrente de todos los comensales, empecé a decir: soy un pendejo. Lo repetía y lo repetía. Me empecé a caer mal yo mismo, pero no lo podía parar. Era esa persona que cuando sus acciones tienen consecuencias, en vez de afrontarlas, se empieza a quejar. Yo me estaba quejando con yo mismo, pero aún así hacía verme mal. Por eso hasta el día de hoy me arrepiento de lo ocurrido, pero no era yo, puesto que yo sé que cada acción tiene una consecuencia. Y si tomaste una mala acción, debes de afrontar esa consecuencia y no andarte quejando. Y más cuando te quejas enfrente de 2 amigas hermosas. Toda esa escena me hizo parecer muy débil. Me acuerdo que después ya no me veían igual. Después de hacer un cagadero en el piso, el mesero me estaba
queriendo controlar. Ahí fue cuando me di cuenta que le llamaron a la policía. Yo estaba cargado con otras sustancias en mi mochila que llevaba en ese momento, pero mi cuerpo no me daba para moverme. Estaba congelado diciéndome malas palabras a mí mismo. Cuando mi destino estaba a punto de ser sellado, puesto que ya iban a llegar los policías y yo traía cosas ilícitas en mi mochila, ahí fue cuando empiezo a recobrar la conciencia. Veo que mis amigas nunca se acercaron, pero no las culpo. Fue una situación de pena y realmente no es su responsabilidad. Por eso, si te quieres poner mal, recomiendo que sea con amigos. Me meto al baño del restaurante para intentar limpiar el vómito de mi sudadera. Era demasiado y me acuerdo que procedí a quitármela y ponérmela al revés. Después de que me puse al revés la sudadera ya se veía prácticamente como nueva. Procedo a salir del establecimiento, pero antes quiero pasar por mis amigas y les digo, ya vámonos. Obviamente me dijeron que se iban a quedar ahí, que se iban a quedar comiendo porque la comida acababa de llegar. Fue ahí cuando me di cuenta que realmente estás solo en el mundo. No las culpo de nada, pero no puedes perder el control siendo un hombre. Me acuerdo que como pude, salí por el pasillo directo al hotel. Enfrente de mí veo pasar a 3 policías. Como ya había recobrado mis cosas, procedo a fingir que estoy en una videollamada o que estoy grabando un vlog. Con mi celular en cámara, grabando, paso al lado de ellos. Ellos viniendo a mí, yo hacia ellos. Nomás nos cruzamos. Me acuerdo que escuché, no será esa persona, pero quizá el parecer whitexican ese día me ayudó y no me revisaron. Después de pasar la esquina, me acuerdo que corrí hacia el hotel. Me metí a mi habitación. No podía ni meterme a bañar. Me acuerdo que media hora después tocaron mis amigas. Yo pensando que se habían preocupado por mí. Procedo a abrirles. Puesto que ya me iba a meter a bañar, tenía poca ropa y un poco vomitada. Ellas me dicen que se van a ir de fiesta sin mí. Yo me sentía mal y como no era nada mío, ni pude hacérselas de pedo. Me acuerdo que solo me reí. Acepté lo que estaba pasando. Había llevado a 2 amigas y se iban de fiesta sin mí a la 1 de la mañana. Creo que ese es el peor escenario que pudo haber pasado. Y por estar en mi cabeza y sin controlar mis acciones, llegué a ese punto. Pero lo más vergonzoso no fue eso. El problema realmente no fue las sustancias, mis amigas o mi suerte. Simplemente esperé el momento perfecto y tuve miedo a equivocarme. Estaba tan ocupado intentando no perder que terminé perdiendo igual y de una manera cobarde. Al principio de esta historia parecía que el problema era que no coroné. Pero después de verla completa, me di cuenta que eso ni siquiera fue lo importante. Lo importante es que pasé todo el viaje esperando que pasara algo. Pero como hombre, si tú no tomas acción, eso dice mucho de ti. Mientras esperaba eso, el viaje siguió avanzando sin mí. Se fueron de fiesta y no regresaron hasta las 5 a.m. Lo irónico es que terminé desmayado no por haberme arriesgado demasiado, sino por no haberme arriesgado nada. Porque muchas veces no pierdes cuando te rechazan, pierdes cuando nunca haces nada y después te quedas preguntándote qué habría pasado.